2 y 3. Muy buenos días, señores estudiantes, Corporación Universitaria Republicana, cuarto A diurno. Mi nombre es Nicéforo Bernal Riaño, docente de la Facultad de Derecho. He querido, a través de esta medio virtual, dictar la clase de Penal General 2, y el tema a tratar va a ser el tema de la culpabilidad. Este tema de la culpabilidad, muchachos y muchachas, lo pueden encontrar en el libro de Derecho Penal General Casuístico del doctor Jesse Viveros Castellanos. Vamos a entonces hacer el esquema y comienzo a explicarle. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de culpabilidad y lógicamente vamos a tomar la definición de culpabilidad. En segundo lugar, vamos a hablar de los elementos de la culpabilidad, es decir, vamos a hablar de la capacidad de culpabilidad o de imputación, que es el primer elemento. Del segundo elemento vamos a hablar del conocimiento de la antijuricidad y tercer elemento, la exigibilidad de un determinado comportamiento. Estos los elementos. De igual manera, señores estudiantes, vamos a hablar de las modalidades de la ejecución de la conducta punible. Y entonces vamos a hablar cuáles son estas modalidades de la conducta punible. Y entonces aquí vamos a hablar del dolo. Del dolo vamos a hablar del dolo directo, el dolo indirecto y el dolo eventual, es decir, de las clases de dolo. También vamos a hablar aquí de los factores generadores de la culpa, y vamos a hablar acá, lógicamente, qué es la culpa según el artículo 23 de nuestro Estatuto Penal, Ley 599 del 2000, y vamos a hablar de lo que es la negligencia, la imprudencia y la impericia. Entonces, para esto, como se lo dije, señores y señoras estudiantes, todo esto lo encuentran aquí en el libro del doctor Jesse Viveros Castellanos. Entonces vamos a comenzar, en primer lugar, definiendo qué es la culpa. Vamos a definir qué es la culpabilidad. Entonces, nosotros tenemos que definir culpabilidad como el juicio de reproche. Y ese juicio de reproche es el juicio que hace un juez a otra persona, atribuyéndole una conducta punible, ya sea por acción o por omisión. Esa conducta tiene que ser típica y antijurídica. Es decir, que para efectos de una culpabilidad, primero que todo tenemos que ir al juicio de tipicidad. Es decir, que la conducta se encuentre ya consagrada en la norma penal. Si nosotros miramos, por ejemplo, el delito del hurto, ya sea el hurto simple, el hurto calificado o el hurto agravado, nosotros miramos que se encuentra allí consignado. Y entonces encontramos que el hurto simple nos habla el artículo 239, del hurto calificado el 240 y del hurto agravado el 241. Es decir, está tipificado en la norma, es decir, en nuestra ley 599 del 2000. Eso, cuando ya el juez tiene estos elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, es decir, la antijuricidad es la lesión o el daño que se causa a un bien jurídicamente tutelado. Entonces, cuando ya el juez tiene, digamos, certeza de esa conducta, va a emitir ese juicio de reproche, que es la culpabilidad. Y tiene dos opciones. Es una, declararlo
penalmente absuelto o penalmente responsable mediante una sentencia. Entonces, aquí tenemos el concepto de culpabilidad. Pero de igual manera, la culpabilidad requiere de unos elementos, y es la capacidad de culpabilidad o de imputabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Esa capacidad, nosotros tenemos que mirar si la persona es imputable o inimputable. Entonces, es imputable cuando la persona tenía la capacidad de comprender, de entender que esa conducta que iba a realizar era punible. Entonces, aquí la persona es imputable cuando tiene la capacidad de entender y comprender la ilicitud de la conducta. Pero si esa persona no tiene la capacidad de entender y de comprender la ilicitud de esa conducta punible que realizó, pues estamos hablando de un inimputable. Es decir, que no le podemos atribuir un juicio de reproche o de culpabilidad penal. Entonces, mire acá lo que es el fenómeno de la culpabilidad. Otro elemento es el conocimiento de la antijuricidad. ¿Y qué es la antijuricidad? Si nosotros miramos nuestro artículo 10 de nuestro Estatuto Penal, Ley 599, allí nos dice qué es la antijuricidad. Y nos dice, es la lesión o el daño que se causa sin justa causa a un bien jurídicamente tutelado. Porque si es con justa causa, estaríamos hablando de una eximiente de responsabilidad penal, que sería la causales del artículo 32 de nuestro Código Penal, Ley 599, que son las eximentes de responsabilidad penal, que estaríamos, por ejemplo, hablando de legítima defensa, de un estado de necesidad, de un error en el tipo. Bueno, todas las consagradas aquí en nuestra ley penal colombiana. También nos tiene un tercer elemento, que es la exigibilidad de un determinado comportamiento. Claro. Es decir, que aquí, si yo cometo la conducta punible, tiene que haber un resultado. Entonces, yo quería matar y maté. Pues aquí tengo un resultado. El resultado del evento es la muerte. Pues el hecho de yo pensar, decir voy a matar a Pedrito Pérez, pero nunca exteriorizo esa conducta, pues no hay un comportamiento, porque pensar no es delito. Entonces aquí tenemos los tres elementos de la culpabilidad. Ahora, démonos de cuenta que cuando hablamos de los elementos, es decir, estamos hablando aquí de un elemento de la conducta punible. Ya sabemos, y yo les he explicado en clases anteriores, que la conducta punible, los elementos de la conducta punible son la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Pero aquí vamos a hablar de las modalidades también de la conducta punible, es decir, a qué título se realiza la conducta punible. Y entonces tenemos que la podemos realizar a título de dolo, culpa y preterintención. Y tenemos que también acá decir qué es el dolo. Entonces aquí hablamos que el dolo es la intención de querer realizar una conducta punible. Pedro quería matar y mató. Entonces, dolo, aquí estaríamos hablando de dolo. El dolo es la intención, ¿sí? Pero esa intención, llevarla a la realidad. Entonces ya tenemos acá que el dolo es la intención de realizar la conducta punible. Ahora, hablemos de las clases de dolo, que son el dolo directo, el dolo indirecto y el dolo eventual. Cuando nosotros hablamos de dolo directo, es la realización
de la conducta ilícita realizada directamente por el autor y se obtiene un resultado. Es decir, el ejemplo mismo anterior, Pedro quería matar a Juan y realizó la conducta. Aquí tenemos dolo directo. ¿Sí? Ahora hablamos de la segunda modalidad de dolo, el dolo indirecto. Es la concurrencia accidental dolosa de una segunda conducta punible que se adiciona a otra querida y ejecutada en forma directa por el autor. Este es el caso del dolo indirecto. Entonces voy a poner un ejemplo. Hay una banda delincuencial conformada por un grupo de más de 5 personas. Entonces se van a hurtar el banco de Bogotá. Llegan al banco, logran su cometido, hurtan el bien. En ese momento viene la policía. La persona que está mirando en la puerta les avisa. Estos salen corriendo con el motín, es decir, con el dinero. Y entonces, en ese trayecto, se llega un vehículo al frente de ellos y se estaciona. Los señores cogen, encañonan, amenazan al chofer, lo bajan del vehículo y cogen ese vehículo para huir de la escena del crimen. Y más adelante ese vehículo lo abandonan, lo dejan abandonado por allá en un paraje, a 1 hora de la capital. Entonces miramos que acá estamos frente a un dolo indirecto, es decir, en un comienzo estamos frente a un dolo directo que es la comisión de la primera conducta, que es ir a hurtar, pero resultó otra conducta punible, otra conducta punible, que es cuando despojaron del vehículo al titular de ese vehículo automotor. Entonces tenemos dolo directo. Ahora vamos a hablar del famoso dolo eventual. Este dolo eventual, tenemos que hablar del artículo 22 del Código Penal, Ley 599 del 2000. Y nos habla que dice que también es dolosa la conducta punible cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable. Ha sido prevista como probable. Y su no producción se deja librar al azar. Entonces, es aquí el famoso dolo eventual. Este dolo eventual nos habla que yo pude haber previsto como probable otra conducta punible, pero sin embargo la dejo al azar. Démonos de cuenta el mismo caso de los ladrones que se van a hurtar el banco. Entonces, estos llegan, logran el cometido, uno intimida a la cajera para que le dé el dinero, el otro intimida al vigilante, el otro reduce a los clientes que están ahí, pero en este momento que están en la comisión de la conducta punible, reacciona un tercero y entonces uno de estas personas le dispara. ¿Qué pasa aquí? Entonces tenemos un dolo eventual, porque se había podido prever de que esa conducta podría haber dado, pero sin embargo confié en poderlo evitar o lo dejé al azar. Es decir, aquí estamos frente a una responsabilidad penal solidaria. Todos responden por el delito
penal de hurto calificado y agravado en concurso homogéneo y heterogéneo sucesivo. Entonces démonos de cuenta acá lo del dolo eventual. Entonces estamos aquí frente a este tipo de conducta. Hasta aquí la clase, estimados estudiantes. Muchas gracias. Ahora viene lo